Buenos días, hoy estamos en Piles, localidad más o menos que estamos a una hora escasa de Valencia. Tenemos Gandía y Oliva pegado, colindando, y estamos ahora en Miramar y vamos a ver un pedazo de chalet en primera línea. Primera línea es esto ya, o sea, que la ola, si es muy grande, nos va al salón, que no creo. Piles, centro de salud, tenemos comercio, hostelería, tenemos un poco de todo. Y lo más importante, tenemos este pedazo de playa y paseo marítimo justo delante del chalet. Así que sin más demora vamos a verlo. Hasta ahora. Hola de nuevo, pues ya estamos en este chaletón, justo como habéis visto, delante del mar, y es una pasada. Bueno, empezamos por el principio. Pedazo de salón comedor, con la cocina que la tenemos aquí ya, que se puede independizar con esta maravillosa puerta. Cocina completita, ¿vale? Zona día. Luego salimos ahí y vemos las cosas que nos ofrece. Tenemos aquí un aparato de aire acondicionado en el salón, muchas frigorías para todo este salón. Y ahora entramos en zona noche, que vamos a ver 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. Primer dormitorio doble con armario empotrado. Aquí tenemos un primer cuarto de baño cerca del salón, que puede hacer un poco de baño de cortesía, aseo de cortesía, lo tenemos cerquita. Y aquí tenemos otro cuarto de baño que va dando servicio a estos dos dormitorios que tenemos aquí. La carpintería es muy bonita, en madera oscura, por los cromados. Dormitorio doble, armario empotrado. Todo es exterior, toda la vivienda es exterior, absolutamente todas las orientaciones, la principal al este, que está el mar delante, lógicamente. Y aquí una última habitación, la tercera habitación y no última. Ahora me pasáis un poco rápido y vamos a otro lado. Vale, como os he comentado, hay 340 y pico metros, luego lo miraremos bien en catastro. Aquí hay una historia de aquí para hacer barbacoas y tal, que está muy bien, con salida directa a la terraza, que luego veremos al final. Fregadero aquí, bien, así tipo despensa un poco. Armarios y seguimos. Cortina. Vale, aquí abajo, vamos a primero aquí abajo. Bueno, no, perdón, vamos a ver más casa. Aquí tenemos el típico apartamento de amigos o un familiar que venga, tiene baño completo, con ducha, y esto es sofá cama y armario empotrado. Ahora está así, con esta luz naranja por las cortinas, los stores estos. Pero bueno, amigo molesto, amigo, como queráis, lo metéis aquí. Oye, está independizado, tiene su baño, tiene su cama. Algún familiar. Calera. Seguimos. Zona de patio. Entrada, aquí tenemos para hacer paellas, más barbacoas, solazo y entrada directa a una plaza de garaje que tenemos aquí, ¿vale? Está conectado con alarma, con aviso a policía. Y ahora vamos ya al final del todo, me pasé rápido y hablamos. Salimos por aquí mismo. Bueno, y vamos a terminar como siempre acabamos, intentando conjugar el IPZ. Aquí tenemos ya el mar detrás, como podéis verlo. El inmueble 340 metros, de piso unos 150 metros. El inmueble está, fijaos dónde está, si es primera línea, es paseo marítimo, es una pasada. El precio muy acorde a la zona, estamos en Miramar, pegados a Piles, Oliva, Gandía, centro de salud, tenemos un poco de todo, hostelería y tal. Es decir, si conjugamos bien el inmueble precio de la zona, tenemos una compra de un residencial brutal o una inversión descomunal, porque la gente aquí, alquileres sería una pasada, ¿de acuerdo? Así que sin más, nos vemos el siguiente. Chao.